social score, que se dice que a lo Black Mirror, de que hay una especie de puntaje entre los ciudadanos del cual uno puede como rankear, ¿no? Y los hombres hacemos todas las tareas de casa para un matrimonio. Las mujeres viven como reina en casa. Esos amigos que cuando volvían a Shanghai decían que volvían con miedo a la democracia. Y allá, donde hay un camión negro que es militar, blanco, de policía, enseguida un policía me pidió el pasaporte. En noviembre de 2025, la primer ministra Takaichi de Japón dijo públicamente de que si China atacaba Taiwán, eso constituiría a una situación de amenaza a la supervivencia de Japón. Y justo nosotros nos venimos a China, en el peor contexto político que podría haber en años entre China y Japón. Yo soy Naka, esto es Japatonic y estamos en China y vamos a hablar de ciertos rumores y cosas que se hablan de China y tal vez algunas relaciones con Japón. Ahora estamos en Shanghai y este es uno de los templos budistas más famosos de la ciudad y enfrente un parque donde abajo del parque hay una tienda Apple. Se dice que en China el oso Winnie Pooh está completamente baneado de China porque hace como 10-15 años atrás la gente empezó a comparar al oso Pooh con el presidente Xi Jinping y eso, como ofendió al presidente, quitaron a Winnie Pooh de todos lados. Y acá tenemos a la prohibición. O sea, es un completo mito el tema de que está prohibido Winnie Pooh. Winnie Pooh está como cualquier otro producto de Disney. Lo que sí está prohibido es hacer parodia o crítica a políticos específicos directos. O sea, se puede criticar al gobierno, imagino que tiene sus limitaciones, pero a ver, en la vida cotidiana, en redes sociales, hablar mal de por ahí decisiones políticas es permitido, pero lo que no se puede es hacer como ataques específicos a políticos actuales, ¿no? Por ejemplo, es un rumor que yo había escuchado y me la creí, pero no, resulta que Winnie Pooh está por todos lados. Y ayer me enteré de que había sido un mito. El hecho es que lo que dijo Takaichi no es solamente palabras, un discurso que no gusta y nada más, sino que el problema es que lo que dijo, las palabras que utilizó, son palabras protocolares que abre a que Japón pueda interferir a conflictos bélicos sin ser atacado directamente. Y esto a China le molestó mucho, al punto de que un cónsul chino de Osaka, en ex Twitter, dijo que si está buscando que le corten la cabeza, que hay que cortar la cabeza, que esté preparada, que no sé qué cosa. Cónsul en Japón, pidieron que Takaichi se retractara. No lo hizo, nomás dijo que iba a cuidar mejor sus palabras la próxima vez. Y eso está dando muchos problemas a las relaciones culturales de entre China y Japón. Y otra cosa es que se dice que 500.000 de turistas chinos cancelaron sus viajes de vacaciones a Japón porque el gobierno dijo no vayan a Japón. Pero el hecho es que Japón es el punto de turismo de vacaciones número 1 entre todos los chinos. Yo siempre lo he dicho, en Japón lo que más hay de turistas y de inmigrantes son chinos. Que acá, por ejemplo, esta es una agencia de turismo y tiene carne Kobe, Hokkaido, Kobe, zona del Fuji, Shirakawa-go, Monte Fuji, o sea, y me encanta esto porque se supone que es el cruce de Slam Dunk, pero se equivocaron de foto. Este no es el cruce de Slam Dunk, porque no es el tren y está mal, no, el cruce de Slam Dunk no tiene la barra esa, pero bueno, la intención es esa, de mostrar, o sea, se fomenta mucho, se vende mucho, se promociona mucho lo que es viajes y vacaciones a Japón. A ver, y por lo que me estaba contando mi guía, es que los chinos en general, ya los que tienen un nivel de educación decente, normal, no le tienen odio a Japón, todo lo contrario, como que le tienen cariño a la cultura japonesa. Me sorprende un poquito, pero la realidad es que sí. ¿Por qué tantos chinos irían a Japón? No tienen idea de la cantidad de consumo japonés que hay en este país. Comida, anime, lo ves pero por todos lados, por lo menos acá en Shanghai. La gente que sí es más de campo, gente muy mayor o de baja educación, sí puede ser que esté un poco más manipulada por lo que digan los gobiernos, ¿no? Porque políticamente sí, son bastante enemigos, más por el lado histórico, aunque comercialmente bastante aliados desde hace rato, ¿no? Estas puertas que están acá, doble puerta, portones, y es un estacionamiento de coches, y eso es porque todas las estructuras subterráneas que hay, por reglamento, tienen que ser a prueba de bombas, de bombardeos, punto.
Ahora, con el tema de los coches, por ejemplo, todos los que son de patente verde son coches eléctricos y estos no pagan impuestos y la patente se puede conseguir gratis, pero en cambio los que tienen patente azul son a gasolina y estos sí pagan bastante impuestos. Solamente por tener patente azul hay que pagar $15.000. Por lo tanto, los coches de patente azul no solamente no son ecológicos, sino que además, como que es, no me importa la ecología, yo quiero mostrar estatus. Lo curioso es que para llenar un tanque eléctrico te cuesta aproximadamente unos $10 y con eso ya tenés 600 kilómetros, puedes correr con $10 en coches eléctricos. O sea, tiene una autonomía muy buena. Tenés todas las marcas: Audi, Volkswagen, Toyota, Benz, Tesla, todas las marcas, no es que sea pura marca china. Hay que tener en cuenta de que los chinos siguen teniendo la imagen de que los productos importados son buenos. Por lo tanto, marcas como Toyota, por ejemplo, que son de las importadas más usadas, la gente le gusta usar Toyota porque ya Toyota tiene su nombre, ¿no? Ayer, por ejemplo, un amigo mío que tiene coche, tiene un auto marca china, pero parte del coche es Toyota y como que lo venden de como un auto que tiene piezas Toyota. Pero yo realmente pensé que iba a haber más coches chinos que importados. Está sorprendiendo, la verdad. Y acá estamos en una zona de embajadas de todos los países acá de Corea. Y allá, donde hay un camión negro que es militar, blanco, de policía, ahí está la embajada de Japón. Y el hecho es que dije, bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a ir enfrente de la embajada. Levanté el teléfono así y dijeron, no. Me levantaron la mano y dijo, no filmes. Y enseguida un policía me pidió el pasaporte y dijo, de forma amable, dijo, bueno, ahora es una situación un poco delicada, así que por favor no, para proteger a las personas de adentro, no filmen. Espero que no me vayan a detener o algo solo por querer sacar una foto a la entrada de la embajada de Japón. Además que soy japonés. Acá estamos en un mall, es como un edificio de todo cosas japonesas, digamos, y está pero repleto lleno de restaurantes japoneses, tonkotsu ramen, ahí vi un sukiya, una cadena de bol de arroz con carne súper popular de allá, un lugar de sushi lleno, con gente esperando afuera, Koko Ichibanya, que es de curry, acá hay un supermercado de cosas japoneses, apenas entras al supermercado, todos productos japoneses, todo está escrito en japonés, en katakana, no está en chino, o sea, japonés es todo. Furikake, Komashio, o sea, mucho producto japonés. El ramen instantáneo de la marca de Ichiran, el ramen más viral del mundo. Y esto es exactamente igual que en los supermercados japoneses, el sector de comidas hechas, hasta incluso acá la etiqueta está escrito en japonés esta parte, porque tiene hiragana, dice. Miren toda la cantidad de motos que hay por acá. Y son todas motos eléctricas. Muchos de estos scooters eléctricos le ponen como frazadas, mantas para motos para poder manejar y ir tapadito y no morirte de frío. Todo el mundo lo dice, que es súper peligroso porque como son todos eléctricos y son todos súper silenciosos, hay que tener cuidado de que no te pise una moto porque no suenan, no hacen ruido. Miren todas las que van pasando y no se escuchan nada. Todos tienen como los medidores, todos pantalla eléctrica. Hoy el tour me lo está haciendo Yu, es nativo de Shanghai, pero que habla español, gracias a Civitatis que nos dio este tour. Así que ya saben, en la descripción del video tienen el link de afiliado del cual pueden contratar tours de la misma agencia de la que él trabaja. Ya saben que es de confianza porque acá solamente hay guías de confianza dentro del Civitatis. Le quería preguntar a Yu, ¿acá la gente suele más cocinar o pide más por delivery? Acá como el delivery es barato y rápido, los jovencitos pedimos siempre comida a casa porque nos sale rentable. Por ejemplo, yo vivo solo. Si voy a ir de compras, cocinarlo y hacer la limpieza tarda mucha hora y cuesta mucho dinero. No sale rentable. Si uno vive solo es más barato al final pedir que cocinar. Sí, con $2 o $3 puede comer muy bien. Y también tenemos una cultura en Shanghai, llamamos marazo. Significa comprar, limpiar y cocinar. Y los hombres hacemos todas las tareas de casa para un matrimonio. Las mujeres viven como reina en casa, sentado en el sofá, viendo celular. ¿Pero trabajan? Trabajan también. Ajá. Ah, sí. Pero trabaja la pareja. Sí. Pensamos que es una responsabilidad para los hombres que hacemos tareas de casa. Hay que cuidar a las chicas. Pero a ver, ¿eso siempre fue así? O tal vez pueda pensar de que a la mujer se la cuida mucho más porque en sí, en cuanto a población, hay más hombres que mujeres, ¿no? Sí. Eso ha cambiado en los últimos 3 o 4 décadas. Ahora las mujeres tienen más derecho. Antes no era así.
mercado con carne, pescados, todo bastante bien, no huele mal, para nada el lugar. Bueno, eso un poco expuesto, pero a ver, es un lugar cerrado. Ah, mira, anguilas. Bueno, venden un poco de animales vivos. Se ve bastante limpio, higiénico. Ahora, uno de los mayores mitos de China, muy populares en los últimos años, es el tema del social score, que se dicen que a lo Black Mirror, de que hay una especie de puntaje entre los ciudadanos del cual uno puede como rankear, ¿no? De que si se cruza un semáforo en rojo, se bajan los puntos, que si se dona sangre, se suman puntos, y con eso es más fácil sacar un préstamo y cosas por el estilo. Eso es una completa y absoluta mentira de la internet. Otra cosa de la que dicen muchos es que en China vos compras una casa y va a ser tuya solo por 70 años y que de ahí ya perdiste la propiedad, por así decir. Eso también es falso. Resulta que vos podés comprar tu casa, va a ser tu casa por 70 años, pero después de 70 años simplemente se renueva esa licencia. Las casas se pueden heredar y es más, no hay impuesto a la herencia tampoco. Lo que sí, en teoría, todo el terreno chino le pertenece al gobierno. Por lo tanto, si vos tenés una casa comprada tuya y quieren construir una autopista ahí, el gobierno puede venir y lo más probable es que sea como ganarse la lotería. Si vos pagaste, no sé, digamos, $100.000 una casa, el gobierno te va a pagar $500.000. Y medio que tenés que aceptar. Si no querés aceptar, ahí hay que ir a juicio. Lo curioso de todas las tiendas que hay en este pueblito es que originalmente todas eran casas, solo que con el turismo y todo eso y como era vistoso, lo fueron adaptando. Pero miren, acá se puede ver un poquito de lo que es la casa antigua. Y esta es una casa de masajes de orejas. Estas son los casilleros donde uno puede cargar baterías. El hecho es que la mayoría de los scooters eléctricos llevan el mismo tipo de batería y por lo tanto no es como que tenés tu batería, sino que la vas intercambiando y todo el mundo lo comparte. La mayoría como que usa una batería estándar, del cual todo el mundo comparte la misma y la va cargando y cambiando entre sí. Y por otro lado, es muy curioso porque yo acá veo y hay muchos kanjis, o sea, símbolos que puedo reconocer algunos letreros que hay por acá. Es muy interesante ver un poquito de eso de chino, pero que a veces es reconocible para el japonés o por lo menos para recordar cómo se escriben las cosas. Pero a ver, si uno quiere hacerlo bien, ikaruga.com.ar, escuela online de idiomas, puedes aprender tanto japonés, chino, coreano, tailandés, alemán, inglés. Si tenés interés en aprender cualquiera de esos idiomas, acordate que en ikaruga.com.ar puedes consultar por clases online grupales, individuales, darle prioridad a lo práctico, a lo teórico, a lo cotidiano, lo que sea, y mencionando a Naka o Japatonic al hacer la inscripción vas a tener hasta un 30% de descuento. Siempre gracias Ikaruga por bancarnos. Hay algo muy interesante que me contaron, de que una persona de acá, de Shanghai, me decía que tenía compañeros, amigos universitarios que se fueron de estudios a otros países, ¿no? Estados Unidos, Europa, donde sea. Y el hecho es que me contaba que esos amigos que cuando volvían a Shanghai decían que volvían con miedo a la democracia. Y eso es porque, claro, los chicos jóvenes de 20 y pocos años nacieron y crecieron en una China próspera, una China en la que no hay que estar preocupándose de la política, porque claro, acá no hay derecho de voto y por lo tanto ver que en países democráticos la gente, según ellos, con poca educación o bajo intelecto, eran los que elegían a los que iban a gobernar el país, o sea, que el poder estaba básicamente a manos de gente de bajo nivel de educación, que sea mayoría o minoría, no va ahí el caso, pero que eso le daba miedo. Pero a ver, por lo que me explicaron, para decirlo en forma simple, como para ser político acá, se necesita tener estudios, carrera, historial limpio, o sea, se necesita un currículo muy grande. Después es una cosa muy jerárquica, ¿no? Con el tema de experiencia y tareas que te dan los puestos más altos tuyos de gobierno, como que te dan una tarea, un proyecto, si lo cumplís, como que juntas tus buenos puntos, por así decir, y digamos que en la cima de todo están los 7 de la cúpula,
que vendrían a ser las 7 cabezas más grandes de toda China, y de esos 7 es el que va a ser el próximo presidente. Creo que son gobiernos de a 5 años, pero claro, como Xi Jinping está dejando contento y está haciendo las cosas bien, ya creo que va por su tercer gobierno ahora, creo que lleva ya 13 años en el poder. Ahora, como datos curiosos del tema de la pobreza de China, es que en la época de Mao, para fines de los 70s, el 80% de la gente vivía en el campo, no podía acceder mucho a lo que era estudios, y se dice que para los 80s incluso el 88% de la población estaba en la extrema pobreza, que se calcula más o menos que el equivalente del dinero con el que se vivía en ese tiempo era por $2 al día actuales. Pero después de morir Mao Zedong, los próximos presidentes como que ya empiezan a abrir las fronteras, el comercio y todo eso, buscar inversión internacional, etc. Ya en los 90s se reduce al 66% de pobreza extrema, que ahora para el 2010 la pobreza extrema se reduce al 11% nomás. Y ya para la actualidad se dice que se llegó al 0%, lo cual no significa que no haya pobreza. O sea, clase baja hay, pero se calcula que es aproximadamente, para redondear, un 40% de clase baja y la clase media un 50%. Por lo que vi, por lo que me contaron, la clase media es una clase media bastante buena y el 10% es la clase alta. China tiene 1.400 millones de habitantes más o menos, o sea que el 10%, que es clase muy alta, es más de lo que es la población total de Japón. O sea, 140 millones de chinos son muy ricos. Que por cierto, en la ciudad de Shanghái la verdad que se ve muy pocas mascotas. Claro que también andás a ver a dónde sacan a pasear a los perros, pero acá en este pueblo, mirá qué lindos los perros. El lugar donde estamos se llama Zhujijiao. Este pueblo es hermoso, súper turístico, pero súper auténtico y súper hermoso. La verdad que es un Venecia chino. La ciudad de Shanghái, la verdad que se me hizo demasiado moderna. No me gustan las ciudades con puros rascacielos y puro shopping mall porque no siento lo auténtico. Apenas en algunos lugarcitos, pero muy específicos. Qué bueno que dicen que no, que uno estás alrededor de rascacielos y de repente te metes a una cuadra y ves como zonas más auténticas. Pero bueno, son siempre barrios con casas, ¿no? Míralo el Michi. Míralo qué lindo que es el Michi. Está lindo, me gusta porque uno puede ir caminando por el río y de camino para la estación como que se ve la parte no turística donde vive la gente, y la verdad que está muy lindo también ver el lado residencial, hermoso, muy lindo este pueblo. Podés ver toda la parte turística y bonita, la parte de casas. Ahora, por ejemplo, lo que pregunté del tema de las drogas en China es que, bueno, sí, siempre estuvo prohibido, está súper ultra prohibido todo tipo de drogas, pero antes de la pandemia, por ejemplo, de conseguir se conseguía y no era tan difícil, pero más o menos para 2018-19 por ahí, como que hubo una mega ultra limpieza en el que iban, por ejemplo, la policía iba de forma aleatoria a bares o clubes como antros, y el hecho es que a la gente que estaba adentro le decía, bueno, vamos a hacerle test de prueba de cabello. El test de droga de cabello deja rastro, que creo que por un año, y básicamente con eso eliminaron bastante todo lo que es el consumo de estupefacientes. Qué linda vista el pueblo, ¿eh? Muy lindo. Y listo, avenida y para la estación. ¿Qué onda? ¿Por qué los árboles están pintados de blanco? Me hace recordar a Argentina. Por lo menos yo cuando era chico, en Argentina, había gente que le pintaba el árbol de blanco hasta esta altura y nunca supe para qué era. Por favor, digan en los comentarios para qué es esto de pintar de blanco, porque no pueden decir que es para que no choquen los coches, porque allá hay uno muy en el medio. O sea, no es que están todos andando para la calle. O sea, ¿por qué lo pintan? ¿Es para insectos? ¿Será que previenen bichos con esto? Y para tomar el metro hay que pasar por seguridad, los bolsos. Y para pasar al metro también, con Alipay QR. Ahora, el viaje, que fue de como 1 hora y media para llegar hasta acá, el boleto costó $1.20 más o menos. Es súper barato. Es que claro, como está puesto por el gobierno, la pone muy barato, al extremo.
Y la red de trenes es enorme, es muy muy grande, tan grande como la de Tokio básicamente, y se llega a todos lados. Acá, como estamos ya medio en la zona de campo, hay vistas, pero la mayoría es bajo tierra, ¿no? Este es un galpón histórico en el cual hay una película que se llama 800, en el que soldados chinos defendieron este lugar contra los japoneses que estaban invadiendo la zona. Y el hecho es que es muy famoso y se conservó esta parte porque de aquel hueco que está ahí arriba, 6 soldados chinos se ataron granadas y saltaron directamente acá, que estaba lleno de soldados japoneses, para autodetonarse. Quedaron como héroes marcando esos 6 lugares donde ellos cayeron. La película se llama 800 porque es muy interesante la historia de que eran 400 soldados, pero decían que habían 800 para que los japoneses estuviesen más preparados, para que tengan un poco más de miedo o preocupados de la cantidad de soldados que había, pero la realidad es que eran mucho menos. El tema de lo que es las redes sociales, que ya es súper sabido que en China lo que es las redes sociales no chinas acá están bloqueadas. Una explicación de esta prohibición de redes sociales extranjeras o páginas, y no es que simplemente China no quiera que redes sociales de afuera funcionen acá y por capricho y punto. Lo que pasa es que en sí otras redes sociales como que quisieron entrar a China, pero ¿cuál es el problema? Las condiciones del gobierno chino. Por ejemplo, si una red social de afuera quiere funcionar en China, entonces tiene que poner sus servidores en China, porque China lo que no quiere es que los datos, la información personal de su población esté en bases de datos fuera del país y que no puedan controlar eso. Y es por eso que acá la gente, si quiere acceder a redes sociales de afuera, tiene que usar VPN. Lo bueno es que yo, por ejemplo, acá para venir vine con Holafly, y directamente usando Holafly no necesité contratar ningún VPN. Directamente la eSIM Holafly tiene integrada un VPN que además es súper fácil de instalar. Vos en tu casa bajás la aplicación de Holafly, elegís el país que querés viajar, pagás usando el código de descuento Japatonic, tenés un descuento del 5%, de ahí te llega un mail con un QR, lo lees o desde la aplicación lo podés instalar, que es súper fácil y rápido, y lo dejás ahí en tu teléfono, y cuando llegás, cuando aterriza tu avión, activás la SIM, activás el roaming y ya está, tenés internet, y no importa que estés en China o donde sea, vas a tener internet ilimitado durante el tiempo de tu viaje. Acá no se usa el cash. El efectivo acá no se usa. Es más, tengo un solo billete que tengo guardado de recuerdo, que es un billete de 100 yuanes, con la cara de Mao Zedong. Y esto es algo muy, muy, muy raro de ver hoy en día. Todas las compras que quieras hacer tienen que ser con la aplicación Alipay, que a mí, por ejemplo, me daba bastante miedo porque en Alipay no podía cargar crédito. Eso no se puede. Lo que sí se puede con una tarjeta de crédito internacional es asociar tu tarjeta a tu cuenta de Alipay, hacer todos los pasos de corroboración de identidad, etcétera, etcétera, y directamente cuando haces una compra, pagás con Alipay, directamente, automáticamente ya está vinculado con tu tarjeta y funciona. TikTok, por ejemplo, que es chino. TikTok tiene sus servidores en, no sé, Estados Unidos, supongo, y el TikTok original chino tiene sus servidores en China. Y pasa que también está eso, que no es el problema de que lo usen otros, sino que para poder controlar a la población. Como he dicho antes, no es que no se pueda criticar a lo que es política, lo que es la sociedad, todo eso, sino que quiere mantener mucho esa especie de armonía social. Y hablando de censuras del gobierno, por ejemplo, acá se festeja bastante grande el Halloween, también la gente se disfraza y todo eso, pero el tema es que después de la pandemia había gente que estaba disfrazada como de médicos con jeringas gigantes o cosas por el estilo, medio como que era muy parodia de la pandemia, ¿no? Y el hecho es que mucha gente se ofendió porque decían, con eso no se jode, porque claro, el COVID nació acá, ¿no? Y el hecho es que después de eso, directamente en Halloween nadie puede taparse la cara, porque parece que estos tenían la cara tapada como médico o lo que sea. Creo que arrestaron a varias personas que iban disfrazados de esto, de médicos, parodiando el COVID, y después de eso es que prohibieron taparse las caras. Al punto que un amigo, por ejemplo, que vive acá y va a recitales, el día de Halloween iba a ir a un concierto de una banda de covers de la banda Kiss, que claro, para hacer cover de Kiss, medio que se van a maquillar las caras, ¿no? Y como justo tocaban en Halloween, le dijeron que no podían. ¿Quién? Bueno, los del gobierno, porque acá para
para tocar en recitales y esas cosas, si digamos cobras entrada o algo por el estilo y tocas, tenés que pedir un permiso al municipio, del cual pones tu lista de canciones, cosas por el estilo que tocas, o sea, detallar de qué se va a tratar el concierto. Y como era un cover de Kiss y se tenía que maquillar, le dijeron que no podían maquillarse, solamente en Halloween. Aunque más allá de Halloween, con este tema de registrar todo lo que se va a hacer en un recital, bandas internacionales que vienen a tocar acá muchas veces tienen que dar el playlist, y como son bandas famosas es fácil de investigar de qué tratan las letras y todo eso, y hay canciones que prohíben tocar. Por ejemplo, a Metallica no les dejan tocar Master of Puppets, o por lo menos una vez se lo prohibieron. Y bueno, pero eso es todo. Muy lindo Shanghái. Lo que más me gustó fue el pueblo que fuimos recién, pero bueno, a ver, el resto como que es muy linda ciudad, pero todo muy artificial, la verdad. O sea, lo veo muy bien, cómodo para vivir, pero es puro shopping. No es muy turístico, que digamos, es muy financiero, muy lindo, moderno, pero como que no le sentí mucha alma. Gracias que tengo amigos por acá que con los que me veo, paseo y eso, pero bueno, en fin, muy linda ciudad a pesar de todo. Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro tu vecino. Chao.